Profe, perdón, hay que multiplicar 0, ¿cuánto por qué? No, yo lo que les decía es que si dando el ejemplo de mi casa, ¿cierto? Yo estoy en la longitud 70,59, quiere decir que estoy 0,59 alejado del 70 y estoy a punto 41 del 71. O sea, estoy entre medio de los dos valores, ¿cierto? Así que uno podría mirar la tabla y hacer la proporción para calcular exactamente el mediodía solar. ¿Ya? Claro, pero ¿cómo era esa No, proporción? yo lo que decía era que había que multiplicar el punto 59 por los 4 minutos. Ya eso va a dar algo así como 2 minutos y 10 segundos. Y sumárselo a la hora del 70 oeste. Y entonces eso va a dar que, supongamos que el mediodía solar en mi casa hoy día es a las 12:41 con 10 segundos. Entonces a las 12:41 miro la hora y ahí mido. Ahí marco la sombra ahí, trato de marcarla en el mismo segundo en que ocurra, así. Y después, Profe, sí. perfecto, entiendo, pero lo único que no entiendo es cómo medir el ángulo, porque no entiendo con qué tengo que medir Es el ángulo. que, no, ojo, el ángulo no hay que medirlo. Fíjense. Lean bien la cuestión. Mide el ángulo. O sea, mide el largo que proyecta la sombra de su objeto vertical en el momento del mediodía solar. Para mayor bla 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 bla. Ya, o sea, Calcule solo medir la sombra. con la sombra. Calcule usando trigonometría el ángulo cenital observado y regístrelo en la tabla. ¿Ya? ¿Qué es el ángulo cenital? ¿Se los puse o no? Sí. Conociendo el ángulo cenital, es decir, el ángulo que hace la vertical local con el Sol. Alfa, beta y gamma son el ángulo cenital tal como se muestra en la figura. Entonces lo que ustedes hacen es que ustedes miden la sombra y miden el palo, pero el ángulo lo calculan. ¿Alguien me había puesto ahí ocupar transportador para medir el ángulo? No, no, esto es trigonometría, chicos y chicas. O sea, lo vamos a hacer calculándolo usando la sombra. ¿Ya? Profe, yo no entiendo en el dibujo cuál es el palo. O sea, ¿podría explicar un poquito cómo para hacerme Sí, una idea? claro. El palo es lo que es lo rojo ahí, verde ahí y azul acá. Ese es el palo. ¿Sí? Ya, Y la sombra va a ser ese pedacito de ahí entre el palo y la punta de la flecha. Acá la Ah, sombra va a ser ya, más perfecto. larga y acá va a ser más larga. Entonces, por trigonometría, si ustedes quieren, ustedes ven que que este ángulo de acá es este ángulo de aquí, el ángulo chiquitito, ¿cierto? Va a ser la tangente, ¿o no? Pero el ángulo es el que forma el palito con la sombra. El ángulo es el que forma el palo, la vertical local, con el sol. El ángulo cenital es este, miren, fíjense. Yo tengo el sol arriba, si yo tengo el sol arriba de mi cabeza, o en cualquier parte, pero justo hacia el norte, entonces el ángulo cenital es cero. ¿Ya? En el mediodía solar se cumple que el ángulo cenital es exactamente cero. Perdón. No, olvídelo. Cuando el sol está arriba mío, ya que eso puede ocurrir o no, ocurre en los trópicos, por ejemplo, ocurre en el trópico de Capricornio el día del solsticio de verano, ahí el ángulo cenital es cero. Pero si no, el ángulo cenital tiene una cierta inclinación. Ya, y eso es lo que queremos determinar, ese ángulo. Entonces, si ustedes se fijan, si tienen una ventana al sol ahora, ya hay un poquito de sol en Santiago, no está completamente soleado, pero suficiente como para medir sombra, al menos aquí en mi casa. Eh, si ustedes se fijan, el sol está pasando casi por el norte, pero todavía no llega al norte porque todavía no es la hora. Ya en un rato más va a ser la hora y va a pasar justo por el norte. Pero no lo está haciendo por encima de mi cabeza, ¿cierto? Sino que lo está haciendo con un cierto ángulo. Ese es el ángulo cenital. El ángulo medido desde la vertical local, o sea, desde la vertical local hasta el sol. Aquí no se nota mucho,
Porque en realidad, pucha, a ver, si logro copiar la figura a ver, déjenme ver si soy lo suficientemente rápido para hacer esto. Y puedo copiar. Profe, ¿Sí? entonces ese ángulo que tendríamos que sacar es el que sale como con un alfa en el dibujo, por decirlo Sí, así, sale sí, como un alfa, beta, gamma. son esos ángulos los que están ahí con letras griegas. Ah, Exacto. ya. Sí. Profe, Sí. pero entonces lo único que tendríamos que hacer así como en la práctica sería ir afuera y medir la sombra, Lo nada único que más. tienen que hacer en el experimento es medir la sombra. Nada más. Ya, y profe, otra pregunta, lo que pasa es que yo vivo en un condominio y como que Google Maps, o sea, los que sacan como las fotos de Google no pueden entrar. Entonces como que me tira una latitud como, o longitud como un poco como general, como para todos los que viven cerca. Está bien. Si no, no, si el error va a ser, o sea, incluso uno podría ocupar una pura latitud para Santiago nomás, ¿ya? Para todo Santiago, pero lo que yo les digo es que animémonos a tratar de estimar esto con el menor error posible. Entonces, con el menor error posible. Por ejemplo, Nicolás pregunta, profe, si la longitud en la que está en mi casa es 70,9, ¿uso la hora para 71? No. ¿Por qué? Porque si tú sabes que tu casa está en 70,9, haz la transformación y ocupa la hora exacta para 70,9. ¿Sí? Que sería un poquito antes de la hora del 71, tratando de eliminar el error. Hay otro error que me he dado cuenta, que es el siguiente. Supongamos que uno ocupa como un palo más grueso, no sé, un papel, no sé, un objeto grueso. Si uno ocupa un objeto muy grueso, como que la punta de la sombra no queda bien claro dónde está, ¿sí? Hay que tener ojo con eso. Es mejor ocupar como un palo más puntudo, ¿sí? En donde uno vea exactamente la sombra de la punta, que ocupar un objeto grueso en donde no se distinga bien cuál es la sombra de la punta, porque al final la sombra que vamos a estar midiendo va a ser la sombra del borde del objeto grueso, de uno de los bordes del objeto grueso, y en ese caso el largo de la sombra debiera ser el largo desde el borde del objeto y no del centro del objeto, ¿sí? Porque si no ahí estamos introduciendo un error. No sé si me siguen con eso. Valentina, ¿tú querías decir algo? ¿Yo? No, no queríais decir nada. No. Ya. Juan dice ahí poner cuidado que el piso sea horizontal también. Eso también es súper importante, que el piso esté nivelado, ¿ya? ¿Cómo sé si el piso está nivelado? No es tan fácil saber. En general, las casas, los maestros cuando hacen un radier lo nivelan, ¿cierto? Si es que los maestros son buenos, nivelan el radier y ocupan un nivel. Así que en general, los pisos están nivelados, ¿sí? Si es mayor a 72, Valentina quizás vive en el sur y vive cerca de la costa y entonces puede ser mayor a 72. Ahí tú sabes que se sigue nomás, po. 73 es 4 minutos después del mediodía solar, así que puedes seguir calculando eso independiente de la tabla que les di. ¿Ya? Ya, pero me distraje, les estaba hablando del maestro que pone el piso plano. Uno puede comprobar eso con un nivel. Hay unos niveles de celular, no sé si alguien ha ocupado eso. Como que hay una aplicación, al menos en los iPhone funciona, que tienen y creo que en los Android también, uno puede bajarse una aplicación de celular que tiene un montón de herramientas y entre ellas es un nivel de celular. Y yo lo he probado y no funciona tan mal. Ya uno pone el celular en el piso y ve que el piso está más o menos nivelado. ¿Qué pasa si el piso no estuviera nivelado? Hay que corregir un poco el largo de la sombra nomás, po. Tratar de que efectivamente tengamos una escuadra entre la sombra y el palo, o sea, que efectivamente ese sea un triángulo rectángulo, ¿ya? Porque si no nos va a dar un error en el ángulo. Eso, Juan va a tratar de ocupar una escuadra. ¿Ya? Si por algún motivo no puede corregir la sombra, bueno, lo otro que les recomiendo también es que en la punta de la sombra
pongan un papel de algún color en donde la sombra se note nítida también, para que puedan medirla bien, ¿ya? Le pegan un papel con scotch al piso, porque muchas veces cuando uno pone la sombra sobre como el cemento, por ejemplo, la sombra como que se difumina también, ¿ya? La idea sería que la sombra también quede bien, bien nítida, ¿ya? ¿Más preguntas sobre el experimento? Yo, ¿Profe? dale nomás, no sé quién. Sorry. Se supone que el que vamos a medir tiene que tener algo colgando. El ángulo que van a medir tiene que tener algo colgando. No, el punta. Porque había leído que había que tener como un plomo o algo así. Sí, pero Eso no entendí. el plomo es más que nada para verificar que el palo que estamos ocupando esté vertical. ¿Sí? Perfecto, ya. Ya Eso, se entendió. Benjamín. Sí, y bueno, un plomo se lo pueden fabricar, ¿cierto? Con cualquier cosa, básicamente puntúa, ¿ya? Y pesada. ¿Un péndulo sirve, profe? Sí, pero sí sirve un péndulo, pero que sea lo más pesado posible, para que no se mueva mucho, ¿ya? Esa es la idea de la plomada, po, que sea súper pesado y que el hilo sea firme nomás. Y ahí verifican por todos los lados que el palo esté vertical, ¿sí? Porque a veces se ve vertical por un lado, pero no está vertical por el otro, ¿ya? La idea es que esté completamente vertical. Esa es la idea de que estamos encontrando el ángulo entre la vertical local, ¿cierto? Voy a volver a compartirles Estamos tratando de encontrar el ángulo entre la vertical local, que es distinta para todos, po, ¿cierto? Si es que yo estoy a lo largo de Chile, la vertical local de Santiago no es la misma que la vertical local de Arica, pero sí el ángulo con el que los rayos caen, o sea, los rayos caen todos paralelos, pero es la vertical local la que cambia. En realidad, lo que estamos tratando de hacer es indirectamente medir esa vertical local con respecto a una referencia fija, que sería en este caso el Sol. Y entonces nosotros, si suponemos que la Tierra es completamente esférica, las verticales locales todas apuntan hacia el centro de la Tierra. Y entonces el cambio de ángulo es solamente debido al cambio de ángulo a lo largo de esta línea. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿Profe? ¿sí? ¿Y con qué recomiendan medir la sombra? Que estaba pensando medirlo como con esas winchas, como Wincha, wincha o no está, sé. wincha está bien, porque piensen, si la wincha tiene un problema de medición o tiene los centímetros o los milímetros más grandes, no importa, porque en realidad lo único que importa es la medición relativa de la sombra y el palo, ¿ya? Entonces, la wincha de alguna forma va a evitar el problema de que la medición estuviera mala, ¿sí? Basta con que midan con la misma wincha que midieron el palo, midan la sombra. Traten de no cambiar reglas, por ejemplo, ocupar una regla para medir el palo y otra regla para medir la sombra. Eso sería medio. Ahí podrían introducir un error, así que no hagan eso, ¿ya? Profe, Sí. sorry. Es que me pasa que yo estoy usando un palo de escoba y puse un péndulo colgando, pero está como colgando hacia un lado. Y no sé si eso como que en el fondo me está indicando si está derecho o no. Sí, pues sí, si el péndulo no está, si tu péndulo está en una dirección y el palo de escoba está en otra, significa que el palo de escoba no está derecho y tienes que mover el palo de escoba hasta que quede exactamente igual que el péndulo. El péndulo o la Y sí, plomada te va a indicar la vertical real, ¿sí? ya. Y profe, una sugerencia que tal vez podríamos ir pronto porque como que ya nos vamos a acercar al mediodía solar y para cómo estar preparados para llegar y hacerlo. Exacto, sí. 4 minutos más de preguntas y de ahí vamos a tomar el descanso para ir a hacer el experimento los que lo tengan que hacer o los que lo puedan hacer en realidad. Hay varios que no pueden. Profe, Sí, si estuviera nublado como hasta el fin de semana o algo así, ¿podemos sacar el experimento con los datos de nuestros compañeros? sí, sí, yo creo que esa es una buena solución. Aunque igual,
me gustaría que le tomaran foto a su experimento, ¿ya? Y que está nublado. O sea, como que... En realidad, me gustaría que todos le tomaran foto al experimento. Ya no es muy importante, pero que también lo suban como parte de la entrega. Bueno, eso. Profe, ¿el documento donde tenemos que anotar las latitudes ya está en la plataforma o no? Sí, sí, está en Google, es como un punto doc, ¿ya? Ustedes ustedes están viendo, ¿cierto? Mi navegador. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, algunos han puesto cosas ya. Algunos han puesto cosas. Por ejemplo, están todos los nombres del curso y ya algunos están llenando sus latitudes, ¿sí? Por ejemplo, aquí no sé, no es por echar el agua a nadie, no voy a decir el nombre, pero Cristóbal Castellanos, ponle más decimales a tu latitud, po. Está con los decimales, solo que el Excel lo aproxima. Mira arriba en Ah, verdad. Lo siento, Cristóbal, por estarte injuriando acá de manera gratuita. Ya, Sí, yo pensé lo mismo, sí. pero Ahí en el están todos momento los como que decimales, se ¿cierto? aproxima. Ya, como que el Excel lo está haciendo ya. Y tenemos buena distribución de latitudes. Y lo bueno, lo interesante es que hasta el momento Maite sería la más al sur, con 41,38. Ya, y más al norte tenemos. Pucha, por ahí teníamos un 18. Juan Antonio Molina tiene 18,5. Ya, eso es mucho mejor que lo que tiene cualquier país. Piensen en los países de Europa, no pueden hacer este experimento. Piensen en Austria, nunca les va a resultar. Ya, somos nosotros nomás los que podemos hacer esto y más encima en pandemia. Ya, se cumplen todas las condiciones para que hagamos este experimento y entonces es inevitable que lo tengamos que hacer. Profe, Sí, ¿ese documento lo envió? Es que no lo encuentro. sí, mandé un link. Lo puse en el foro como en El foro. en una de las respuestas a los posts. Ahí está, sorry. Ah, ok, ya. Me Lo está voy a mostrando poner ahí. dentro del enunciado. Y entonces, bueno, Profe, sí. ¿y cómo se calcula el radio de la Tierra después de esto? Ah, jajajaja. Es un ejercicio muy simple de trigonometría, ya que ustedes lo van a poder hacer. No tengo Así de duda. simple como el volantín. Es, es la mitad de fácil que el del volantín, imagínense. Ah, está Porque bien. en este caso no hay nada moviéndose, así que es más fácil todavía. Pero, profe, Ah, ¿cuál es el radio al final en mi espera Valentina, experimento? espera Valentina. Les puse ahí que ustedes pueden comentar con sus compañeros los cálculos. La idea es que lo hagan. O sea, que se pregunten entre ustedes cómo va a ser el cálculo de la Tierra, que se pregunten sobre los errores, que se pregunten todo eso. Lo único que necesito es que ustedes contesten de manera creativa e individual en el informe. O sea, que las respuestas no sean copiadas, ¿ya? Pero toda la parte de la discusión, por supuesto que la pueden hacer en conjunto, ¿ya? Sigo Profe, una consulta. contestando, sigo contestando preguntas, pero los que necesiten salir para ir a cuidar de su experimento, vayan nomás. Profe, Sí. ¿cuántas decimales está bien para las latitudes y la longitud? Sinceramente, piensen que un grado son 100 kilómetros, ¿ya? Y entonces punto uno son 1 kilómetro y punto 01 son 100 metros. O sea, ya con dos decimales ustedes están en la cuadra de su casa, básicamente. Así que yo creo que todas las latitudes y longitudes las podríamos dejar nomás con dos decimales. ¿Sí? No creo que se pueda medir con más precisión. O sea, los errores en la sombra van a ser mucho mayores que los errores en la latitud. Eso es seguro. Profe, Ya, profe, gracias. Sí. ya, quiero hacer como un resumen de esto, a ver si estoy bien más o menos para no hacerlo mal. Pongo un palo vertical, perfectamente vertical, en una superficie perfectamente plana, que no sé dónde lo voy a encontrar, pero lo voy a encontrar. Después mido la sombra de ese palo y la longitud del palo. Eso lo Sí. anoto y después vengo a hacer los cálculos aquí a mi cuadernito tranquilo. Exacto. Ah, ya, Sí. perfecto.
Sí, la parte más difícil del experimento es que efectivamente el palo esté en la vertical, que efectivamente el suelo sea plano y que ustedes midan correctamente la sombra. ¿Ya? Todo lo demás es arreglable. ¿Ya? Lo que no es arreglable es el setup experimental. Entonces, lo que les recomiendo acá es que si ustedes no están seguros de lo que midieron, ingresen valor nulo a la tabla, ponen nulo, ¿ya? Y porque si no, lo que puede pasar es que si ustedes introducen errores, si ustedes saben que hicieron mal el experimento, pero igual van a poner los datos, van a echar a perder los cálculos de los demás, ¿sí? Que van a ocupar su dato para entregar su informe. Entonces, es mucho mejor que ustedes estén seguros de que midieron bien. Tienen muchos días para hacerlo, ¿ya? Y pongan los datos que realmente ustedes confían en la tabla, a que ustedes intenten simplemente llenar la tabla por llenarla con los datos que sean, básicamente. O sea, asegúrense de que midieron bien, porque aquí está en juego la precisión de ustedes, pero también la precisión de los compañeros que están ocupando sus datos, ¿ya? Entonces, Profe, mejor un nulo que un dato sospechoso. Sí. em, yo no entiendo, es que, bueno, no sé si puedes seguir leyendo porque no entiendo por qué necesito como los datos de los otros, así como para ir calculando los de ellos y los míos. Lo que pasa es que con un puro dato tuyo, la Tierra podría ser de cualquier forma, ¿cierto? Podría ser hasta una elipse, o incluso también podría ser una Tierra mucho más gigante, imagínatelo, ¿sí? O sea, si la Tierra fuera más gigante, pero justo más gigante cerca de tu casa, supongamos que esta es tu casa, la Tierra podría ser una pelotita chiquitita, ¿sí? O una pelota gigante. Tú necesitas el dato de otra persona para saber qué tan grande es la pelota. ¿Te lo imaginas o no? Me cuesta un poco como imaginarme porque ya, yo estoy midiendo, por ejemplo, en el dibujito en rojo, el palito rojo, la sombra del palito rojo, pero no entiendo cómo voy a llegar a medir el radio de eso, porque no. Lo que pasa es que este ángulo te da información sobre, en realidad lo que te dice es en realidad cómo es, en qué parte tú estás respecto de una Tierra posible, ¿ya? Pero si tú tuvieras solo tu dato, hay muchas tierras posibles que cumplen con eso, ¿ya? Imagínate, todas las tierras que tú podrías dibujar una gigante acá, podrías dibujar una gigantesca acá. O sea, hay infinitos radios que cumplen con tu ángulo y con tu vertical local. Pero hay un solo radio que cumple con estas dos. Tenéis que pensarlo más nomás. Ya darle vuelta a esto, conversarlo con tus compañeros y compañeras. Profe, Sí. que le quería preguntar si podía como fabricar, porque a mí me toca medirlo en 5 minutos, si podría fabricar una plomada así como súper rápido, como si me diera una sugerencia como de materiales o algo así. ¿Lo puedo hacer con un hilo? Sí, yo colgaría, por ejemplo, no sé, la tapa de una olla a presión, que son pesaditas, y la amarraría a un hilo. Cualquier cosa de la cocina que sea pesada. Un cuchillo incluso también sirve, como Ya, plomada. Un cuchillo pesado, lo amarras y la punta del cuchillo la dejas caer al suelo así y va a ser plomada también. ya, perfecto. Ya, profe, voy a hacer la medición entonces, gracias. ¿Ya? Los que tienen nubes, los que están nublados y pensaban medir hoy día, pongan nubes en la planilla, ¿ya? Para que se sepa que no pudieron medir. Van a ver que va a haber nubes. Ah, bueno, bueno, el windy es un pronóstico que ocupan de repente en la tele, no sé si lo han visto. Eh, y igual tiene nubes y las nubes no son tan malas. Si se fijan, lo blanco son nubes y lo café es que está despejado. ¿Se acuerdan que vimos el satélite recién? Se ve bastante bien el pronóstico de nubes respecto de lo que realmente está pasando, ¿ya? Y aquí uno puede ir en la semana completa. Entonces, por ejemplo,
miremos el sur. Ya ahí está Puerto Montt. ¿Cómo irá a estar mañana, por ejemplo, a la hora del mediodía solar? Fíjense que a la hora del mediodía solar hay alguna posibilidad de que esté medio despejado. Posibilidad, ¿ya? No es seguro. Después vienen más nubes a Puerto Montt. Muchas más. Más a Santiago también. Más nubes a Puerto Montt. Puerto Profe, Vara, Temuco. ¿Sí? no entiendo lo del péndulo, ¿a qué se refiere con eso? No, es que yo no hablé de péndulo, yo hablé de plomada. ¿Sabes lo que es una plomada? Algo pesado, que cuelga. No, pero, o sea, aparte de ser algo pesado, es un instrumento que ocupan los albañiles. Cuando tienen que poner un muro derecho, ¿cierto? Ocupan una plomada y se habla de que el muro esté a plomo. Significa que el muro tiene que quedar perfectamente vertical. ¿Ya? Ah, son como esas cosas para nivelar. Sí, pues. Entonces es como un trompo, pero de plomo, que tiene una punta. Y uno lo amarra en la punta y entonces el hilo queda perfectamente vertical cuando está Ya, colgando el gracias, profe. plomo. ¿Sí? Sí. Como no sé. Los audífonos podrían ser una plomada si es que fueran más. No, en realidad no, porque no son suficientemente pesados como para estirar el hilo. Ya, está siendo el mediodía solar en este momento, está empezando a ocurrir en Chile continental. Y si miran el sol, se van a fijar que está justo en el norte, en este rato. Ya. Como curiosidad, esta es la hora oficial a la que debieran ser las 12 del día en Chile. ¿Sí? Que debería corresponder perfectamente con el mediodía solar. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que yo recién fui a mi balcón a ver si me llegaba sol y no me llega, aunque estoy en Santiago, porque mi balcón no es tan grande, entonces a esta hora ya no me llega sol por la orientación del DEPA. Le tengo como que ir subiendo fotos así como para que se vea que en realidad no puedo medir en el espacio que tengo. Pero ¿y no tienen la posibilidad, Valentina, de salir a la plaza, por ejemplo, a medir? Tendría que pedir permiso para Yes. salir. Pidiendo un permiso semanal. Tengo que ver dependiendo de lo que me pidan acá en la casa. Si tengo que ir a comprar o algo. O también un área común, algún lugar donde puedas bajar que haya un poquito de sol a esta hora. Ya, voy a tratar, profe, sobre todo Sí. mañana que como que parece que después no hay clase en la... Inténtalo, Valentina, inténtalo. ¿Ya? Si de verdad no ves el sol y no puedes medir, también puedes subir tu super foto de los problemas, pero intenta hacerlo. Ya. Profe, Sí. la idea es que hagamos la medición todos los días con el mismo palo o que vayamos cambiando. Yo lo haría con lo que mejor les funcione, ¿ya? Si ustedes piensan, por ejemplo, supongamos que hoy día lo hicieron y después mañana lo vuelven a hacer y se dan cuenta que hoy día se equivocaron, que en realidad ahora mejoraron mucho el experimento mañana. En ese caso yo diría que cambian nomás el experimento, si encuentran que lo pueden medir de una manera mejor, lo cambian. Y borran el dato que les parece sospechoso, ya para que los demás no lo ocupen. Sí. Ya, perfecto. Gracias, profe. Están como todos justo midiendo ahora, pero déjenme decirle las preguntas. Les voy a agregar aquí una foto de su. Les voy a pedir también una foto de su experimento, ¿ya? De su montaje experimental. Usando sus datos y las de otras ciudades alejadas, calcule la distancia entre las distintas latitudes observadas. Esto es relativamente fácil, ¿ya? Yo no les voy a decir cómo se hace, pero en caso que no lo pudieran hacer, se lo puedo mostrar y podemos encontrarlo en internet probablemente, ¿ya? Lo que hay que hacer es calcular la distancia entre dos puntos de latitud. Entonces, supongamos que estoy en Santiago y tengo un compañero en La Serena y quiero compararlo con él. No calculen la distancia directamente entre Santiago y La Serena,
¿sí? Sino que calcula la distancia entre Santiago y el punto a la misma longitud en la misma latitud de La Serena, ¿ya? ¿Por qué hacerlo así? Porque en realidad, si se fijan, nosotros vamos a medir a distintos tiempos, ¿ya? Entonces, la persona de La Serena va a medir como si estuviéramos en la misma longitud que Santiago, o la persona de Santiago va a medir como si estuviera en la misma longitud que La Serena, porque vamos a cambiar un poquito el tiempo y todos vamos a medir un poquito a distintos tiempos, ¿sí? Entonces, es como si estuviéramos en el mismo meridiano. Entonces, la distancia relevante acá para calcular el radio de la Tierra no es la distancia directamente entre el lugar y La Serena, porque eso va a introducir un poquito de error ahí, ¿ya? Porque vamos a estar considerando el cambio de longitud, sino que la distancia relevante ahí es solo el cambio de la latitud. Esa es la distancia con la que vamos a calcular el radio de la Tierra, ¿ya? Profe, Sí. como si hiciera una línea recta en La Serena y usted, por ejemplo, en su caso terminaría como en Argentina. A esa... Sí, no, mira, es más fácil. Por ejemplo, en mi casa dice que 70.59 es la longitud. Entonces, supongamos que voy a La Serena y fíjense, La Serena está a 29.9 y a 71.24. Entonces busco un punto que está en 29.9, pero en 70.59. Y con ese punto hago la distancia. Y ahora tomo la distancia a mi casa. Click on the map to trace the path you want to measure. Santiago. Aquí. Tengo justo 387 kilómetros. En línea recta con el punto que corresponde justo con la latitud de La Serena y con mi misma longitud. Y bueno, si ustedes se fijan, aquí hay algo que... Hay un mínimo, ¿cierto? Que sería alguien que encuentre fome el experimento o alguien que en realidad no tenga tiempo más que hacerlo así, toma un punto y otro punto y calcula un puro radio. Fome. Pero alguien motivado y entusiasmado por el experimento puede calcularlo con todos los datos de sus compañeros y tener una tabla con todos los datos de los radios y poder calcular con un error incluso el radio, porque puede promediar y sacar la desviación estándar, ¿ya? Y hacer un gráfico con la distribución de los distintos radios que le dieron. Ya eso queda a criterio de usted. Compare sus observaciones del radio de la Tierra con el radio promedio aceptado. Nosotros ya sabemos la respuesta a la pregunta, ¿cierto? El radio de la Tierra es 6.371 kilómetros en promedio. Puede intentar promediar todos sus datos o simplemente compararlos todos en una tabla o gráfico. Comente respecto de 3 posibles errores de su medición o cálculo y cómo podrían corregirse. Sea creativo ahí, por favor, que no sean todos los mismos errores. El error en la sombra y no. Ojalá busquen otras fuentes de error que podrían ser importantes. Y aquí hay un bonus que también pueden querer hacerlo o no. Sabemos que la Tierra no es perfectamente esférica, sino que más bien es una elipse con una pequeña excentricidad. ¿Será posible medir la excentricidad de la elipse con los datos que tenemos? ¿Será que aparece la excentricidad de la elipse entre todos los datos de todos los compañeros? No creo que en 2 datos vaya a aparecer la excentricidad de la elipse, porque la elipse necesita al menos 3 datos, ¿cierto? Así que Eratóstenes no se podía haber dado cuenta que la Tierra no era esférica. Él tenía que suponer que la Tierra era esférica, pero nosotros no necesitamos suponer eso, porque la forma de la Tierra podría aparecer de los datos. ¿Me siguen o no? Bueno, pero eso es un bonus, ¿ya? Y se puede leer el paper que le subí también, ¿sí? También sirve como para motivar. Sabe que yo en estos momentos no encontré una wincha, pero me inventé una manera bastante arcaica de hacer la medición. Puede que más ratos pueda subir las mediciones porque las tengo, porque las dejé marcadas, ¿me entiendes? Pero no la tengo la wincha ahora para decir cuánto fue exactamente. Buena, Benjamín, buena. Lo importante nomás es que tú estés conforme con tu resultado de medición, que no encuentres que el dato es sospechoso, ¿ya? Si no, igual mejor que después lo vuelvas a medir otro día, ¿ya? Y siempre es mejor que puedan medir otro día, porque ustedes no saben
no saben para quién trabajan, ¿sí? Porque va a haber compañeros que no pudieron medir hoy día y que necesitan los datos de ustedes. Así que Profe, intenten medir todos los días que puedan, ¿sí? el largo que hay que colocar en el Excel es de la sombra. El largo de la sombra, exacto. Pero es que tienen dos casillas, pues tienen uno para el largo tienen uno para el largo del palo y otro para el largo de la sombra. Largo es largo del objeto y sombra es el largo de la sombra. Ah, ya, que donde pusieron nubes como que me confundí. Sí. Sí, hay gente que puso nubes porque tiene nubes y no pudo medir nomás. ¿Ya? El largo del palo en ese caso. Primera fila es largo del palo. Sí. Uy. Alguien puso pucha, seguramente no pudo medir. Y si, profe, si me dio lo mismo, el palo con la sombra es como, no sé. Significa que mediste un ángulo de 45 grados. Que no está tan mal, porque eso es más o menos el ángulo que debiera dar. Profe, Sí. ay, perdón, ay. No sé dónde está el Excel, no lo encuentro. ¿En qué parte está? Pucha, Iba a está preguntar lo en mismo. los comentarios, pero se los voy a poner aquí en el chat, ¿ya? Ya, porfa, profe, gracias. Ahí. Profe, ¿Sí? que me haya pasado unos minutos afecta mucho. O sea, como un minuto. No. Un minuto está bien. Porque está dentro del error de que uno... Sí, incluso del error del reloj y todo. Profe, no entendí con lo de que me dijo del ángulo 45, ¿está malo entonces? No está malo. El ángulo en Santiago es cerca de 45 grados en este momento. Así que puede ser que si estáis midiendo en Santiago, tu sombra sea Sí. efectivamente del mismo largo que el palo. Ah, ya, perfecto. Sí. Ya, gracias. Profe, ¿Sí? es que acabo de terminar de medir y la diferencia me dio como muy poco igual, ¿Entre qué? como entre la medida del palo y la sombra. Es que eso es pura coincidencia nomás. Ah, Es ya, es que que estoy en resulta- Santiago en todo caso. Sí, es que si estás en Santiago, justo que hoy día el ángulo es casi como 45 grados, entonces está bien. Ah, ya, bueno, gracias. Ya. Si ustedes me prometen no hacer trampa y no tratar de copiar los ángulos que calculados astronómicamente, les voy a dar una indicación que es súper buena porque sirve para cualquier momento, ¿ya? Existe una cosa que se llama la calculadora solar, ¿ya? De Oregon, de la Universidad de Oregon, ¿ya? Y yo la ocupo muchas veces porque sirve. Uno puede, fíjense, están viendo mi navegador, ¿cierto? Sí, profe, Sí, sí se profe, ve. sí se ve. Ya, aquí lo que uno puede hacer, fíjense, es poner, por ejemplo, el año 2021, abril 20, y vamos a poner las 12. Ocupemos el mediodía solar de alguien, po, de 71. 71 es 12:42 con 50 segundos. Entonces podemos mirar 12, 42 con 50 segundos. Latitud, pongámosle la latitud mía y longitud pongámosle menos 71. ¿Ya? Y esto es horario UTC menos 4, el que tenemos ahora. Esos datos no importan mucho. Calculamos el resultado. Fíjense cuánto vale el ángulo cenital para hoy día. Según la calculadora, son 45 grados con 19.19. Así que, efectivamente, los que están en Santiago debieran haber medido aproximadamente el mismo largo del palo que de la sombra. ¿Ya? Pero qué bueno que no se los dije, porque si no habrían tratado de medir eso. ¿Ya? Así que esto lo pueden calcular para cualquier ciudad, ¿sí? Se van a dar cuenta que cambia de acuerdo a la latitud y la longitud, y lo pueden calcular para cualquier hora, ¿ya? ¿Y para qué les puede servir?
les puede servir para probar su experimento. Por ejemplo, si hoy día en la tarde quieren hacer un experimento, también van a poder calcular el ángulo cenital para alguna hora en la tarde. Entonces tratar de confirmar si es que ustedes están midiendo bien o no, ya de acuerdo al calculador. Ahora, este es un cálculo teórico, ¿sí? Que debería estar ok, ¿sí? Fíjense que el ángulo horario ahí es 0.00003 grados, lo que significa que está justo en el mediodía solar, ¿ya? O casi justo en el mediodía solar. Y entrega, no sé, otros parámetros que sirven para calcular cosas del sol. Y también está, sale el sol a las 7:14 con 26 segundos y se pone el sol a las 18:11 con 12 segundos. ¿Profe? ¿Sí? Que la verdad es que no sé qué estaban haciendo porque yo llegué recién de medir y tuve muchos problemas con el tema de tener el palito derecho. Porque no tengo una maceta con piedras, como me dijo. Y no sabía cómo, o sea, igual le puse un péndulo, pero igual uno como humano obviamente se mueve, entonces eso estuvo muy difícil, no sé cómo reducir ese error. Ya, yo no reportaría tu dato si no estáis conforme como te quedó tu experimento. Ya, tratar de mejorar el experimento nomás. Profe, Sí, si yo lo puse un palo en una maceta, ¿tengo que considerar como la sombra de la maceta? sí. ¿O solo? Ah, Sí, ya. porque en realidad la sombra que importa, el largo que importa es el largo desde la superficie plana hasta la punta del palo. Si el palo está en una maceta, tienes que agregarle ese pedazo. Porque claro, Ya. porque el palo podría ser más largo o más corto, pero si es que está enterrado en la maceta, lo único que importa en realidad es la distancia entre la superficie plana y la punta del palo. Esa es la distancia, ese es el largo en realidad. Ya. Y otra consulta, había que tomarle fotos, ¿cierto? Sí, pero también le puedes tomar fotos después, pues, solo como... No, sí le tomé una foto, pero no sé si hay que subirla o Se se las las voy a, tengo que mostrar ahora. les voy a pedir que las suban en el informe, ¿ya? Ahí lo voy a poner como Mucha una... profe, había que tomar una foto. Se me olvidó. No importa, no, es que Ah, ya. no está en la guía, pero después le toman una foto a lo que hicieron, como que lo vuelven a armar para hacerlo. ¿Y el Y no ángulo se importa sube que a haya alguna salido en parte? ¿El ángulo? Sí. ¿Qué pasó con el ángulo? ¿Que hay que subirlo a alguna parte? ¿Como lo que nos dieron? Eh, Tienen que subir un informe del experimento, ¿ya? Contestando todas las preguntas. Ahí pueden poner el ángulo, cómo lo calcularon, etcétera. Ya, ahí viene toda la parte creativa de ustedes. Ya, profe. Gracias. No importa que haya salido mi perro en la foto, porque no la pude sacar. No importa. No influye si no afecta el experimento, sale al ladito nomás. No importa. Mientras el perro no haya hecho nada, claro, no haya tratado de No, botar el palo o algo, está todo bien. ok. Ya, chicos y chicas, vamos a seguir con la materia ahora un rato. Si tienen más dudas del experimento, sí, me pueden seguir preguntando al final de la clase o por el foro. Bueno, Profe, sí. es una cosa súper corta y no tiene que ver con el experimento, pero no sé si sería como muy difícil o podría poner el link de este Zoom en la sección de enlaces del ramo, porque a veces como que me cuesta un poco encontrarlo, yo como que tengo que irme al principio del foro, como solo para tenerlo más a la mano, como para... Es Es verdad. una... Sí, sí, eso. Sí, sí, es cierto, es cierto. Sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer ahora, de hecho, porque si no se me va a olvidar. Eh, Copiar enlace. Y eso es en un curso, ¿cierto? En enlace. Sí, profe. Ok, hecho. Muchas gracias, profe. Ya.
Ok, entonces quiero seguir con la materia. Vamos a ver dinámica, o sea, cinemática en 2 dimensiones ahora, ¿ya? Y es lo que nos corresponde ver ahora. Entonces, habíamos estado mirando todavía herramientas que eran los vectores, ¿sí? Y lo que queremos ver ahora es qué hacemos con esta herramienta nueva que tenemos. Entonces, lo que hacemos es hacer cinemática en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, ¿ya? Lo que corresponda. Y entonces, bueno, lo que decimos ahora es que una partícula, ¿sí?, se puede mover ahora en un plano o también en el espacio respecto de un cierto sistema de referencia, ¿ya? Y ese sistema de referencia ahora lo vamos a caracterizar por un origen y por la dirección de sus vectores unitarios, ¿sí? Entonces, el origen va a estar acá. Vamos a definir vectores unitarios en 3 dimensiones. En este caso, los vectores unitarios son todos mutuamente ortogonales y por lo tanto, cualquier movimiento en 3 dimensiones queda de alguna forma determinado por la posición de la partícula respecto de estos ejes coordenados, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, si tenemos que la partícula está acá, si tenemos que la partícula está aquí, por ejemplo, en un tiempo posterior, entonces decimos que la posición de la partícula ahora ya no es como era antes x de t, x se queda corto, ¿cierto? Ya no la podríamos definir así porque x de t, es cierto, todavía va a ser la posición de la partícula, pero va a ser la posición de la partícula de alguna forma en referencia a este eje y. Pero lo que realmente queremos hacer es decir que la partícula está en un cierto r de t, ¿sí?, en donde x de t es la posición de la partícula según el eje x, más y de t, que es la posición de la partícula según el eje y, más z de t, que es la posición de la partícula según el eje k o z. Y en realidad, la posición de la partícula entonces ahora es un vector de 3 componentes en que cada componente por separado es una función del tiempo o una posición unidimensional que era la que estábamos estudiando, lo que habíamos estado estudiando hasta este momento, ¿sí? Así que la posición realmente ahora de la partícula es un vector en 3 dimensiones y que tiene estas componentes vectoriales, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, r de t, por ejemplo, en 2 dimensiones, yo podría decir, ok, supongamos que tengo solamente 2 dimensiones, tengo y j, y mi partícula está en ese momento aquí. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Mi vector posición es el vector que parte del origen y termina en la posición de la partícula, y tiene 2 componentes. Tiene una componente que es la componente en el eje y, que es esa componente de ahí, que a esa le vamos a llamar x de t, y tiene una componente en el eje y, que es esta de acá, y que esa se va a llamar y de t, y entonces la posición de la partícula para todo tiempo va a estar dado por la suma vectorial de x de t según y más y de t según j. Y se fijan que como nosotros tenemos, estamos escribiendo la posición de la partícula en referencia a un eje de sistema, un eje cartesiano, a un sistema de coordenadas cartesianas, entonces la suma vectorial de este vector x más este otro vector y que es perpendicular, son mutuamente perpendiculares, es siempre la posición de la partícula, ¿ya? Porque se cumple nuestra suma de vectores que era como la regla del paralelogramo, ¿se acuerdan? En este caso el paralelogramo es un rectángulo siempre porque están en ángulo recto cuando uno se refiere al sistema de coordenadas, y entonces la posición va a ser siempre la suma de 2 vectores, un vector en x y otro vector en y,
para darnos un vector total. Y cada una de estas componentes es una función del tiempo propiamente, y entonces nos va a dar ciertas coordenadas y ciertas definiciones. Ahora, fíjense que el vector y el vector j en el sistema de coordenadas cartesianas son vectores fijos, no cambian de posición. Y por lo tanto, para todo tiempo, son siempre iguales y ortogonales y siempre están cambiando con el tiempo. Así que uno dice, bueno, ¿y cómo definimos la velocidad ahora entonces, ahora en este nuevo sistema de coordenadas, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, que mi partícula está haciendo cualquier cosa acá en 2 dimensiones y yo tengo mi sistema de coordenadas aquí, IJ, y por ejemplo tengo mi partícula acá primero y después en un tiempo posterior la tengo aquí, ¿cómo defino la velocidad ahora? Bueno, la definición de la velocidad es generalizable ahora, entonces. Perdón. Es generalizable porque lo que yo hago es... Uy, no me está resultando mi supervector. Lo que yo hago es decir, ok, la posición de la partícula en un tiempo t está dada por este vector r de t. Y la posición de la partícula en un tiempo t más dt está dada por este vector r de t más dt. Y pues, adivinen, defino la velocidad instantánea de la partícula ahora en 2 dimensiones como el límite cuando delta t tiende a 0 de r de t más delta t menos r de t dividido por delta t. Donde ahora esa resta de vectores es la resta, perdón, esa resta de r de t más delta t y r de t es la resta entre 2 vectores, ¿sí? O sea, es este vector menos este otro. ¿Cómo es ese vector cuando hago este vector menos el otro? Es como sumar, ¿cierto? Es como sumarle el vector negativo, ¿sí? Es como si yo hiciera ahora el vector r de t, lo hiciera negativo, sería un vector como que saldría un poco de la hoja, ¿sí? Saldría un poquito de la hoja, lo haría un vector negativo acá, y se lo sumaría a r de t más delta t. ¿Cómo quedaría la suma? Quedaría como un vector chiquitito así que une los dos, ¿ya? Ese de ahí es la resta de los 2 vectores. Ese vector de ahí es el vector r de t, perdón, ese de ahí es el vector r de t más delta t menos r de t. ¿Ya? Es el vector que une la punta del vector r de t con la punta del vector rt más delta t. Y tiene sentido igual, porque uno dice, ya, la velocidad es un vector en varias dimensiones, ¿cierto? Eso es lo que uno sabe de física del colegio. Pero aquí uno ve claramente que es un vector que apunta en la dirección en donde se está moviendo la partícula, ya independiente de si esa dimensión es unidimensional, bidimensional o tridimensional. Es la punta del vector es la que se va a seguir una con otra, ¿sí? Y por lo tanto la velocidad va a tener dirección. La velocidad en este caso tiene la dirección exacta entre el punto R y el punto R en t más delta t. Bueno, y si esto es un límite, ¿cierto? Uno claramente se va a dar cuenta acá que, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, los vectores van a ser básicamente inmóviles, ¿cierto? Y no hacen cambiar el límite. Así que la velocidad va a ser el límite cuando delta t tiende a 0. ¿De qué cosa? Por ejemplo, va a ser el límite de x de t más delta t menos x de t partido por delta t según y más el límite cuando delta t tiende a 0 de y de t más delta t menos y de t partido por delta t.
¿Ya? Y aquí lo único, y según J, aquí lo único que estoy diciendo es que si yo escribo R de t más delta t como X de t más delta t según Y más Y de t más delta t según J, al final yo puedo ocupar el límite de la suma como la suma de los límites, ¿sí? Y ordenar de acuerdo a los vectores unitarios con los que están emparentados, ¿cierto? Porque puedo factorizar por estos vectores unitarios y lo que voy a obtener es que la velocidad es igual a la velocidad en X, ¿ya? Que a eso le podría llamar, por ejemplo, le podría llamar X punto dt según Y más Y punto dt según J. O sea, la velocidad de la partícula es la suma vectorial de la velocidad con la que se mueve la componente X más la velocidad con la que se mueve la componente Y. Supongamos que mi partícula está todo el rato en la misma posición X y se está moviendo en Y. Bueno, su velocidad va a ser 0 en X y va a ser la velocidad que tenga en Y. Esa va a ser toda la velocidad de la partícula, ¿sí? Pero si la partícula se está moviendo en 2 dimensiones, como suele ocurrir, entonces va a ser la suma vectorial de la velocidad en ambas direcciones. ¿Ya? Y... ¿Profe? Sí. Perdón, ¿qué significa el puntito encima de la X y de la Y? El punto encima de la Y, recuerden, el punto encima de la Y es la notación de Newton. Y significa el límite de X de t más delta t menos X de t partido por delta t cuando delta t tiende a 0. Profe, disculpe, estamos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Como que me confundí por el título, pero esto me Sí. suena a 2 dimensiones, ¿no? Sí, cinemática en 3D o 2D también, ¿cierto? Entonces, lo que les acabo de escribir acá lo hice en 2 dimensiones, pero en 3 dimensiones es exactamente igual. En 3 dimensiones no hay diferencia. En coordenadas cartesianas, la velocidad está dada por X punto dt según Y más Y punto dt según J más Z punto dt según K. O sea, la velocidad en 3 dimensiones es la suma vectorial de la velocidad de cada componente cartesiana del movimiento. Ah, ya, ahora entiendo. No hay diferencia, ¿ya? Ahora, la aceleración es igual, porque la aceleración se define como el límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad en el tiempo t más delta t menos la velocidad en el tiempo t dividido por delta t. El resultado de este límite es un vector, porque aquí estamos restando 2 vectores, ¿cierto? Así que va a ser un vector. Y ese vector uno lo puede escribir también así como A igual a x2 puntos de t según Y más y2 puntos de t según J más z2 puntos de t según K. ¿Ya? En donde los 2 puntos lo que están diciendo es que en realidad este es el límite, pero no de la función x, sino que de la función x punto. Así que es como volver a aplicar la misma operación otra vez. Así que la aceleración también, la aceleración como vector, es la suma de las componentes vectoriales de la aceleración en estas coordenadas cartesianas. ¿Ya? ¿Profe? Sí. O sea, es que por lo menos yo no sé esto todavía, pero me refiero después, ¿cómo
va a ser los tipos de plano, o ya no sé si llaman planos, pero con los que vamos a ver los vectores, en este caso con 3 ejes. Coordenados me refiero a que yo solamente he trabajado con 2 ejes coordenados siempre. Entonces, por No, ejemplo, si quiero ver cuánto mide el Z, o sea, en el eje Z, cómo se hace para el efecto de cálculo y no sé, en realidad. lo que pasa es que las matemáticas en general no les importa la idea que uno se haga del dibujo, ¿ya? Pero lo que yo hago al menos es hacerme así como los vectorcitos, así como si estuvieran como en una especie como de proyección isométrica, no sé cómo le llaman los dibujantes técnicos, en que uno pone I acá uno pone J, por ejemplo, y ahí pone K. ¿Ya? Son los tres mutuamente ortogonales. Y cuando uno tiene que dibujar un problema, típicamente hay un plano en donde las cosas pasan. Por ejemplo, no les voy a decir que todavía ustedes entiendan completamente este tipo de problemas, pero van a empezar a aparecer en el curso. Por ejemplo, supongamos que uno tiene un plano inclinado, ¿ya? Entonces uno tiene un plano inclinado así, y aquí está bajando como una especie de rueda, ¿ya? La rueda va a bajar en el plano XY, así que no va a haber mayor problema ahí porque vamos a tener J y vamos a tener I ahí, ¿sí? Pero si la rueda no es una partícula y efectivamente es una rueda, entonces va a bajar así girando, y la velocidad angular de la rueda no va a estar en el plano IJ, porque la velocidad angular en realidad es un vector que está metido hacia adentro del papel o saliendo del papel. ¿Sí? En este caso, si es que esta pelota estuviera cayendo por la gravedad acá, por ejemplo, la velocidad angular va a meterse al papel. Y ahí lo que uno hace para escribir esto nomás, ya por curiosidad, es que uno pone así, como una crucecita, y uno indica que el vector unitario K está metido hacia adentro del papel. ¿Ya? Y así es como uno hace, no es que uno se ponga a hacer origami en la prueba, sino que uno hace todo en el plano, pero indica dónde está la dirección del vector que falta. Ya, pero eso lo voy a borrar porque no vaya a ser que alguien lea esto y crea que esto es parte de la materia, ¿ya? Así que voy a borrar este ejemplo, que es como un poco una pregunta para después. Bueno, aquí en esta parte es necesario introducir también otro concepto, y es el concepto de velocidad relativa, ya que todos lo tenemos, ¿cierto? Es más o menos fácil de imaginárselo. Supongamos que viene un auto acá y en dirección contraria viene una bicicleta. Sí, una persona en bicicleta. No, en realidad una persona en skate, ¿ya? Me quedo así. Supongamos que va para allá y tiene una velocidad v sub s y el auto tiene una velocidad v sub a. Entre ellos dos tienen una velocidad que se llama la velocidad relativa, ¿sí? La velocidad relativa del auto al skate, ¿cómo la calculo? Bueno, siempre es bueno acá ya y empezar a acostumbrarse a eso, a darse un eje coordenado, ya en este caso voy a darme el eje coordenado así, hacia la derecha van a ser los positivos en X, por lo tanto la velocidad del auto vale v sub a según Y. Ese es el vector velocidad del auto, y el vector velocidad del skate es menos v sub s según Y, ¿sí? La velocidad relativa de los dos móviles va a ser la velocidad, por ejemplo, la velocidad... ¿cuál es la velocidad con la que el auto observa que viene el skate? ¿Sí? O, por decirlo de otra forma, ¿cuál es la velocidad relativa del skate con respecto al auto? La velocidad relativa del skate con respecto al auto va a ser la velocidad del skate menos la velocidad del auto. ¿Sí? Y eso da como resultado menos Vs según Y menos Va según Y. O, lo que es lo mismo, menos Vs más Va según Y. Se entiende del ejemplo
que la velocidad con que el auto ve al skate ahora es la velocidad con la que el skate viene hacia mí, pero sumado en magnitud también con la velocidad con la que yo voy hacia el skate. Como que el skate viene mucho más rápido de lo que realmente está andando, ¿sí? Esa sería un ejemplo de velocidad relativa en una dimensión. Profe, en velocidad del skate igual menos velocidad de... ¿Qué dice ahí? Velocidad del skate. ¿Dónde? Arriba, ahí. Aquí, No. velocidad relativa Arriba, es la velocidad del arriba, skate. arriba. No. Velocidad, perdón. Esa. Velocidad del skate vector es igual a menos b sub s según i. Entonces, ¿Y por qué B sub S? porque le quise poner así nomás. Ya, pero eso es la rapidez, ¿cierto? No, o sea, sí sé por qué ese, pero ¿por qué en el fondo va a ser menos el mismo? ¿Por qué es menos? Porque yo definí mi sistema coordenado como positivo hacia la derecha. Y entonces como el skate viene en la dirección contraria, su velocidad apunta según menos i. Así que también uno lo podría ver esto así como es b sub s, pero según menos i. Va en la dirección contraria a cómo definí mi sistema coordenado. Ya. Entonces la velocidad relativa del skate respecto del auto es la velocidad del skate menos la velocidad del auto. Y tiene sentido, eso es lo que la intuición nos dice, que el auto ve cómo el skate viene, pero a una velocidad mucho mayor que la que realmente lleva, ¿ya? Porque sumar ahora la rapidez del auto más la rapidez del skate, y esa velocidad, y obviamente el auto ve que el skate viene hacia él, o sea, es negativa en la dirección de i. Por supuesto que la rapidez es el módulo de la velocidad, ¿sí? Así que el módulo de la velocidad v sub s es mayor que 0 y también v sub a siempre es mayor que 0. Ya no permito que estos módulos tengan realmente signo, ¿sí? Son siempre positivos. Así que el signo lo único que hace es como entregar información sobre la dirección en la que van las cosas. ¿Profe? Sí. Entonces, en este caso, la velocidad relativa sería negativa porque es desde la perspectiva del auto y por eso como la suma sería como la suma de la velocidad del auto más la velocidad del skate, pero en sentido contrario. Por eso va al menos afuera, ¿no? Claro. Ahora, pensemos cómo sería la velocidad relativa del auto respecto del skate. Va a ser, uno debiera calcularla igual ahora. Entonces la velocidad relativa, auto, skate, le voy a poner ahora. Vista desde el skate va a ser la velocidad del auto menos la velocidad del skate. ¿Ya? Y eso es b sub a según i más b sub s según i. ¿Ya? Y eso es que el skate ve que el auto se aproxima a la velocidad b sub a más b sub s según i. Es razonable que la velocidad con la que el auto ve al skate sea justo la velocidad contraria a la que el skate ve al auto, ¿sí? Como que las velocidades relativas cumplen con esa propiedad de que si yo estoy viendo un objeto, ese objeto me ve a mí justo con la velocidad igual y contraria, aproximándose. Es razonable, ¿no? Ya. Ahora, hagamos el ejemplo de Massman porque me parece que es más interesante, dado que involucra más de una dimensión. Mi ejemplo era bien fome, pero servía como para fijar ideas. Veamos qué pasa, por ejemplo, ahora en 2 dimensiones. Entonces, Massman nos dice lo siguiente. Suponga que la corriente de un canal tiene una velocidad de 10 km por hora en dirección al este. Entonces, hagamos un canal. Chuta, me quedo mal. Hagamos un canal. Pintémoslo de azul para que se entienda que es agüita. ¿En qué página está el ejemplo? El ejemplo está en la página 64. Gracias.
Ya, ese es nuestro canal. Con agua. Y nos dice que la corriente del canal tiene una velocidad de 10 kilómetros por hora hacia el este. ¿Ya? Oeste para allá, este para allá. Supongamos que nos vamos a dar este como nuestro sistema de coordenadas. ¿Ya? Supongamos que J es hacia allá y I es hacia allá. ¿Qué quiere decir lo que nos está dando Massman como dato? Nos está diciendo que la velocidad del canal es 10 kilómetros por hora hacia el este. ¿Ya? Así que ahí le ponemos los 10 kilómetros por hora. Y lo que podríamos poner aquí abajo nosotros podría ser velocidad del canal, ya como un vector ahora. La velocidad del canal va a ser igual a 10 según I. O, para ser más preciso, pongámoslo con unidades. 10 kilómetros por hora según I. Esa es la velocidad del canal. Entonces dice, un transbordador navega en la dirección 30 grados noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora con respecto a la corriente del canal. ¿Ya? O sea, el transbordador está navegando con esa velocidad, pero respecto de la corriente del canal. Así que nosotros tenemos aquí un transbordador, pongámosle. Y el transbordador va en la dirección noroeste, pero 30 grados dirección noroeste, a una velocidad de 20 kilómetros por hora, todo respecto de la corriente del canal. Entonces, ahí está el norte, coincide con nuestra J, si es que este era el oeste, perdón, si este era el este, entonces ese tiene que ser el norte. Así que noroeste, 30 grados es una dirección así, 30 grados movida hacia el noroeste, pero todo esto respecto de la corriente del canal. ¿Ya? Y entonces, lo que uno diría es lo siguiente, que la velocidad relativa, ¿cierto? La velocidad relativa de nuestro barquito va a ser 20 kilómetros por hora, 30 grados corrido hacia el noroeste. ¿Cómo expreso eso como vector? Bueno, lo que hago es proyectar la velocidad relativa del barco en el eje J y en el eje Y. ¿Ya? Fíjense que si la proyecto en el eje J, me va a dar que la velocidad relativa es el módulo de la velocidad del transbordador, que son 20 kilómetros por hora, por el coseno del ángulo que forma con el eje J de 30 grados, según J, y según I va a ser más los mismos 20 kilómetros por hora, ahora, por el seno del ángulo de 30 grados, porque es la proyección sobre este eje de acá, y esto es según menos I, porque va en la dirección contraria a lo que definimos positivo I. Profe, ¿por qué hizo esa multiplicación por seno y coseno respectivamente? No Porque yo tengo que la velocidad es una velocidad que está en alguna parte acá, ¿cierto? Y por ejemplo, ese sería el eje J, si ese fuera el eje J, y ese es el eje Y. Si yo tengo ese ángulo de ahí, alfa, la velocidad según I va a ser la proyección sobre el eje Y. La proyección sobre el eje Y en ese caso va a ser el módulo de la velocidad por el coseno de alfa, según I, más el módulo de la velocidad por el seno de alfa, según J. ¿Cómo comprobar que esto es verdad? Bueno, ¿cuánto vale el módulo de la velocidad? El módulo de la velocidad vale la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Aquí nos va a dar b cuadrado por coseno cuadrado más b cuadrado por seno cuadrado. La raíz de eso, se fijan que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1.
y la raíz de b al cuadrado es el módulo de b. Así que está bien, ¿ya? Cuando yo hago esta transformación, la velocidad sigue teniendo su mismo módulo. Ahora, ¿por qué el coseno y por qué el seno? Fíjense cuánto vale ese pedacito de acá. Por la definición del coseno, el coseno de alfa es el cateto adyacente, que sería la proyección que yo ando buscando, que es b. Bueno, pongámosle cualquier nombre, ¿cierto? Pongámosle a eso, pongámosle b sub x. Que ese es b sub x y este es b sub y. El coseno del ángulo es b sub x dividido por el módulo de b, que es la hipotenusa. ¿Sí? Así que, en realidad, la proyección b sub x es el módulo de b por el coseno de ángulo, y la proyección b sub y es lo mismo, pero con el seno. ¿Se entendió o no? ¿Valentina? Sí, profe, ahí entendí. Ya, si no, ve el video de nuevo. No, quiero terminar el ejercicio. Ok, si esa es la velocidad relativa, ¿cierto? Nos preguntan lo siguiente. ¿Cuál es la velocidad y la dirección del transbordador según un observador situado en la ribera del río? Si yo estoy aquí, a mí no me interesa saber cuál es la velocidad del transbordador con respecto al río. Yo quiero saber la verdadera velocidad del transbordador, ¿cierto? Entonces ocupo el concepto de velocidad relativa, y la velocidad relativa, entonces, la velocidad relativa la velocidad relativa del transbordador respecto del canal, ¿cómo se escribe? Menos la suma de ambas, ¿no? Menos la suma de ambas. No, era la resta, ¿cierto? Pero ¿cuál es la que viene primero? Transbordador. Claro, es la velocidad del transbordador, la verdadera velocidad del transbordador menos la velocidad del canal. ¿Sí? Y en lo que tengo en realidad es la velocidad del canal, y tengo la velocidad de la velocidad relativa. Así que la velocidad verdadera del transbordador es la suma de las dos. Es la suma de la velocidad relativa más la velocidad del canal. ¿Ya? Y entonces la velocidad del transbordador la puedo escribir así como 20 por coseno de 30. Se entiende que está todo en kilómetros por hora, según J, más 20 seno de 30 grados más 10 según I. ¿Sí? Esa es la velocidad entonces del transbordador. ¿Fue una consulta? ¿Sí? ¿No que el transbordador iba hacia menos I? Ah, sí. Tiene un signo negativo acá, ¿cierto? Que no lo pusimos. Este signo se nos quedó por ahí. ¿Se nos quedó el signo acá? Sí, este signo aquí negativo. Así que en este caso tenemos un menos acá. Ya, ahora pasan cosas aquí. ¿Cuánto vale el seno de 30? ¿No era raíz de 3 partido en 2? No me lo sé de memoria yo, pero no estoy seguro. Seno de 30, ¿será así tan fácil como ponerlo en Google? Dice que es un medio en Google. Sí, pues esto no de 30 radianes, no, dije. Sí, claro, un medio. Así que
Era Lo el que pasa- coseno el que dije, creo, me confundí. Sí, sí. Esto es un medio, así que fíjense que esto queda menos 10 más 10, porque es menos 20 dividido por 2 más 10. Así que en realidad el transbordador no se está moviendo en Y. Qué curioso. 0. Solo se mueve en J y se mueve con una velocidad de 20 por, ahora sí, coseno de 30. Raíz de 3 medios. Y eso es 10 por raíz de 3 según J. O sea, visto desde una persona que está acá, el transbordador viene derechito hacia él. ¿Sí? Como que no se está moviendo hacia otra parte. Entonces, claro, es razonable porque la persona está esperando que el transbordador no vaya de un lado a otro nomás del río, no vaya a partir de una parte y vaya a llegar a otra necesariamente. ¿Ya? Así que es como que el transbordador estuviera corrigiendo ese movimiento todo el rato y llegar hasta el final. Ya, con eso, chicos, terminamos la clase de hoy. Me quedo un rato